Ceferino García Treceño, minero del Pozo Fondón. Nací el 7 del 4 del 51 en un pueblín cerca de aquí que se llama Costa d'Arcu y tengo 74 años cumplidos de antes de ayer. Bueno, yo empecé a trabajar con 14 años en una tellera cerca de aquí, ahí en las telleras de Lada. Después estuve trabajando con los albañiles, después estuve trabajando en el proceso de construcción de lo que es Acero Oroy, que antes era un INSA, y después, que tenía muchas ganas, entré en la mina, en el Pozo San Mamés, en el año 70, el 7 del 4 del 70, el mismo día que cumplía 18 años, porque antes no se podía entrar a trabajar legalmente en UNOSA, entré a trabajar en el Pozo San Mamés. Estuve allí 3 meses y tenía mucha ilusión de cambio de pozo, de venir al Pozo Fondón, porque lo tenía un poco sentimentalmente muy grabado. Es aquí donde trabajó mi padre y vine para acá a los 3-4 meses. Una vez que llegué al pozo estuve de ayudante minero 4 o 6 meses, pasé a ser lo que se llama en Yastahor, que se denominaba técnicamente oficial sondista, y después fui picador hasta el año 95 que me jubilé. Previamente hubo un tiempo que estuve haciendo tareas sindicales, pero estuve los 26 años inscrito y cotizando en este Pozo Fondón. En realidad prácticamente todos mis familiares anteriores trabajaron en la mina. El primero y muy recordado fue mi padre, que se llamaba Honorino Rodríguez García, que trabajó precisamente en este pozo. Fue de los famosos deportados de la huelgona del 62, y yo desde chiquitín, que quedé sin padre a los 13-14 años, tenía mucha ilusión de incorporarme a este pozo, cosa que hice, como dije anteriormente, en el año 70. También trabajaron mis tíos en varios pozos de UNOSA, en Yáscares. Uno se llamaba Ramiro Migueles Treceño, creo, o Treceño Migueles. Otro hermano de él que también emigró a Bélgica. En realidad, bueno, toda la familia fue de raíces mineras, lo que había fundamentalmente en aquellas cuencas. Lo que había en aquella época en esta zona era fundamentalmente la minería. Una parte de la juventud, entre lo que me incluyo, la ilusión era tener trabajo y tener una seguridad y estabilidad. Algunos amigos no se integraron en la mina, pero la gran mayoría de mis amigos queríamos ingresar en la mina. Yo especialmente tenía alguna cosa pendiente, como dije anteriormente, que era la historia de mi padre, recién fallecido. Se llamaba Honorino García, como dije antes, trabajó en este pozo, tenía un monte que se llamaba Bulu. Y a mí, cuando ingresé aquí en este pozo, que era la ilusión de mi vida, ingresar en el pozo donde hubiera trabajado mi padre, me llamaban Bulín, en homenaje o recuerdo al peyorativo, o vamos, el nombre de mi padre, que era Bulu. Esa era la ilusión. Ya te digo, ingresé el mismo día que cumplí 18 años, ingresé en la mina. En mi casa, mi madre no sabía que yo estaba trabajando en la mina hasta pasados 3-4 meses, donde me decían cómo madrugas tanto, etcétera, etcétera, porque, bueno, la mina tenía en aquella época una mentalidad, una psicología de accidente, de riesgo, de peligro, bueno, que había que afrontar. Mi mejor época de la vida, en los 74 años que tengo, la pasé en este pozo, en el Fondón, en la mina. Mis mejores vivencias, mis momentos duros, que era duro de trabajo, y mis mejores momentos de compañerismo, solidaridad, trabajo, profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era un poco el resumen de por qué soy orgulloso de ser minero. Incluso a veces, cuando vas por ahí por alguna parte de España y te dicen lo duro de la minería, yo me hacía una reflexión que decía: si tuviera que volver a trabajar el día de hoy y me ofrecieran 4 o 5 oficios, 4 o 5 profesiones, sin duda escogería la mina, cosa que no entienden, que hay gente que no entiende esa parte de la mina, con lo duro, con lo peligroso. Bueno, pues hablo de la mina que yo conocí, desconozco lo que hay ahora con la parte técnica, pero si tuviera que volver a trabajar, y lo digo con toda la sinceridad y claridad del mundo, y me ofrecieran la alternativa de obligatoriamente o por necesidades de cualquier tipo,
escogería la mina sin ninguna duda. Mi madre se enteró a los 3-4 meses que mi madre y mi hermana, que cómo estás trabajando en la mina, no dijiste nada, es tiguaje, y es un sinvergüenza, y es poco responsable, si te pasa algo, que ya viste lo que pasó a tu padre, etcétera, etcétera, pero yo me encontraba bien. Desde el día 1 que entré en el 7 del 4 del 70, repito que es el día que cumplí 18 años, me encontré como que era algo que yo ansiaba y que buscaba, y me encontré con la oscuridad, con las lámparas, con algo desconocido. Para mí era totalmente nuevo, pero sí, me llamaron de todo y fue un poco un disgusto familiar, no solo en mi madre y mi hermana, sino en los allegados, los vecinos del pueblo. Yo vivía aquí cerca de un pueblo que se llama Costa d'Arcu, que está aquí a tiro piedra, venía andando todos los días. Y bueno, pues tenían un disgusto que con el tiempo me fue pasando, cuando yo veía que estaba a gusto, contento y satisfecho, aparte que había un tema también evidentemente económico. El primer día que yo entré en el pozo Samamés era todo distinto, me cambiaba el mundo, pero yo sí recuerdo el día que vine a los 3-4 meses al pozo Fondón, donde ya me cambió un poco la mentalidad. En el pozo Samamés que yo estuve eran ramplas echadas, aquí eran verticales, el mundo era distinto, pero no noté prácticamente gran cosa, aparte de la verticalidad de los talleres. Sobre todo en el Fondón, cuando llegué, fue un recuerdo de por fin llegué, parecía que era una meta ingresar en el pozo donde hubiera trabajado mi padre, y mucha receptividad por parte de la gente vieja del pozo. Hombre, tú eres hijo de Bulín, perdón, de Bulu, así que vienes para acá, Bulín, ten cuidado, tu padre era minero, ten cuidado, no te arriesgues. Una parte paternalista, sentimental, de ayudarme, otra parte de decir, pero ¿qué haces aquí, hombre? Tenéis que haber estudiado. En una palabra, yo creo que era el principio de una vida que después desarrollé a lo largo de 26 años, con 1001 matices y avatares. La recuerdo con una cosa sentimentalmente muy positiva. Yo creo que empezaba una parte de mi vida, de mi yo, de mi ser, de organizar mi vida, mi familia, mi matrimonio, mi hijo, etc. Empezaba un poco una nueva vida para mí, con todo lo que eso significa de trabajar en la mina, que la gente entiende. Ese es un poco el recuerdo que tengo del primer día que llego al pozo, como dicen, por fin llegué a algo que yo tenía muy grabado sentimentalmente, por los recuerdos de mi padre, que hubiera trabajado aquí, etcétera, etcétera. Sí, llevo grabado muy adentro. Deportado como los 125 que hubo deportados en el año 62, la famosa huelgona del 62. Yo de aquella tenía 12-13 años y bueno, no alcanzaba a ver las cosas en profundidad, pero me fallaban muchas cosas, ver a la Guardia Civil por allí por el pueblo, cosa que nunca hubiera pasado, nunca hubiera existido, ver las mujeres bajar a los pozos a ayudar a la gente a la huelga. Eso lo tengo muy grabado. Yo el primer coche que veo en mi pueblo, en Costa d'Arcu, como digo, que vivo aquí al lado, fue un coche de la Guardia Civil. Yo nunca hubiera visto ningún coche en el pueblo donde yo vivía. Vi una furgoneta con unas luces tenues, eran las 6-7 de la tarde, estaba un poco nublado, y vi que se paraban a 50 metros de donde vivía, la casa que sigue existiendo, donde vivía yo con mis padres, y hicieron una señal como diciendo allí, preguntaban por alguna persona, y vi cómo llevaban a mi padre. Ya no lo volví a ver hasta el 64. En el 64 ingresó otra vez a la mina, pero ya estaba enfermo de los palos, del maltrato, bueno, todo lo que hubo en la famosa huelgona del 62. Eso me quedará grabado para siempre. Yo no era muy consciente de lo que pasaba, pero sí vi que en mi casa iba gente, compañeros del Fondón que yo no conocía, compañeros de mi padre, y que hablaban muy suave, que decían cosas que yo no entendía. A mí me gustaban mucho los pájaros, y yo iba a reclamar, una cosa que se hacía en Asturias, que era coger jilgueros, etcétera, y para quitarme delante me mandaban, guaje, vete a reclamar, o vete a dar una vuelta con los jilgueros o los perros. Bueno, lo viví de forma
muy expectante, porque yo no sabía qué pasaba, yo no sabía qué está pasando aquí. Y vi cómo las mujeres, la famosa huelga de la famosa Tina, que hace poco la despedimos, iban a los pozos, yo iba con ellos corriendo, que era un guaje, tampoco sabía muy bien, ya prácticamente estaba la última parte de la escuela, y iba con ellos, pues bueno, como que va a una procesión porque ve gente, pero no sabía muy bien, aunque sí, en el fondo, y claro, lo digo hoy con el conocimiento, en aquella época no acertaba a ver qué había de fondo, pero sabía que algo grave estaba pasando, que llevaban gente, la gente hablaba suave, las libertades evidentemente no eran las de ahora, eran todo una cosa muy que a mí me rompía mucho todos los esquemas. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué viene este? ¿Por qué no viene el otro? ¿Por qué me echan fuera? ¿Por qué no me dejan hablar? ¿Por qué no me dejan preguntar? Bueno, una forma que el hecho de mi padre después fallecer a los 2 años, recuerdo que él fue deportado en el 62 a unas zonas de Galicia, El Bierzo, León, etcétera, y murió en el 64. El día que él murió 2 años después, por lo que quise bueno, me enteré después, el Pozo Fondón paró en solidaridad. Recuerdo además que era una cosa que coincidía con el 8 de septiembre, que ahora es fiesta de la Santidad, vamos, de Asturias. En aquella época no había fiestas regionales, evidentemente, pero sí me extrañó que ese día paró el pozo, 2 años después. Lo más que tengo grabado en mi mente, lo que más nunca olvidaré, el duelo. Yo tenía eso, 11, 12, 13 años, y estuve en el duelo, con un jersey, recuerdo, de cuero, y me venían a dar la mano, y yo, alguna gente me olía que me daban la mano de forma hipócrita, de forma incluso traidora, yo diría, pero no lo sabía, porque ya era un guaje y desconocía todo. En una palabra, ese día para mí fue un antes y después, me cambió la vida radicalmente para todo, con padre y sin padre. Esa es un poco la historia del recuerdo de esa época, de 62, 64, donde yo creo que me puse un reto en la cabeza. Yo tengo que ir a la mina yo a ver qué pasa ahí, a ver por qué mi padre está. La deportación fue dentro de aquella famosa represión del 62, la famosa huelgona, que recorrió prácticamente España entera y parte de Europa, por lo que yo leí después a posteriori. No, él fue uno de los 125 deportados de las 2 cuencas. Yo recuerdo que del Fondón había 2 o 3, que yo recuerde. Hay uno que se llamaba Carrasco, que además incluso nos hicimos, bueno, las familias hicieron amistad por las necesidades de aquellos tiempos. Se llamaba Carrasco y estaba un poco sordo, y yo creo que la mujer tenía mucho miedo porque no oye y no sabe lo que va a contestar. Estaba muy preocupada. La mujer se llamaba Rosario, vivía en La Follaca, y después otro que se llamaba Ovidio, que a posteriori me dio clase a mí de matemáticas, era oficinista en La Felguera. Mi madre lo acompañó en la deportación, en las zonas del Bierzo, Galicia y en alguna parte de León que no recuerdo. No lo volví a ver hasta el 64, cuando vino. Lo que mayor recuerdo de aquella época era la incertidumbre. ¿Dónde estará? ¿Por qué no lo veo? Pero a mí no me decían nada, a mí no me dejaban. Yo fui con un familiar, una tía que tenía la Juécara, y mi hermana con mi abuela. O sea, mi madre marchó con mi padre a la deportación. Tenían, por lo que me explicaron después, una habitación con derecho a cocina, que se llevaba de aquellas, y nosotros 2 quedamos, yo con mi tía y mi hermana con mi abuela. Ellos trabajaban, en aquella época los llevaban a trabajar, lo que pasa es que cobraban menos, no podían hacer ningún tipo de vida social, era del trabajo a casa, de casa al trabajo, presentarse todos los días o todas las semanas en la Guardia Civil. Evidentemente los salarios eran más bajos que en la cuenca asturiana, y ellos vivían como podían, alquilaban una casa, había problemas de alquiler porque como eran represaliados asturianos había un poco de desprecio o temor, yo no sé si era desprecio o temor, a alquilarles
habitaciones a esta gente y nosotros pues nos buscábamos, nos ayudaron la familia, evidentemente, como dije antes, a mí mi tía, una tía que se llamaba Edelfina Rodríguez, que murió después al poco tiempo de un cáncer y que era estaba muy unida a mi padre, eran los dos hijos menores que más apego tenían. Ella me cuidó a mí y mi abuela, que era de la parte de mi madre, por la parte de mi madre, que era pescadera, que vivía en la Follaca, en las llanas, y cuidaron a mi hija, sí, ayudaba, la familia ayudó. Ellos, los 2 años que estuvieron por ahí deportados, vivían a su manera, no tenían, o sea, trabajaban con poco salario, mandaban algo para nosotros, comprar alguna cosuca y ayudar, pero evidentemente nos atendió la familia, los dos, tanto a mí como a mi hermana María Olvido García Treceño, que vive, y también cuando hablamos de esas cosas, ella tiene algunas referencias distintas a las mías, tenemos una visión matizada de lo que pasó, ella vivió de una parte y yo de otra. Fue la época más dura, más trágica, para mí más triste de mi vida, pero me hizo ver que yo tengo que saber qué pasó aquí, Eso es un poco el resumen, muy resumido, valga la redundancia, de la época más dura de mi vida, porque perdí a mi padre, que era lo más importante. ¿Sabes qué me sirvió? Que yo cuando llego al pozo era un poco el Messi, estaba mimado, pero ojo, mimado a veces de forma ética y natural, tal, y también de truco, de hipocresía. Todo eso, ¿cómo lo percibes? Con el tiempo. El primer sueldo que tuve de ayudante minero en el pozo Samamés, como dije, yo creo que eran unas 1.700 pesetas o por ahí. Si no recuerdo mal, la cantidad, yo creo que por ahí andaría, era ayudante minero de base, en los 2 primeros meses o por ahí no llegaba a las 2.000 pesetas. Comparado con lo que había con el resto de mi entorno, los amigos que estaban, fundamentalmente albañiles, algún que otro camarero, algún fontanero, era mejor sueldo que ellos, sí. Yo creo que casi, no el doble, pero bastante más elevado que la media de otras profesiones de aquella época. Yo creo que de lo que yo ganaba con los albañiles a lo que gané el primer mes en la mina, prácticamente era el doble. Cuando yo llegué, ya digo que los 2 primeros meses que estuve, solo 2 meses en Samamés, allí yo trabajé solo en capas horizontales. No la entendía muy bien porque había que parar el carbón y llevar una sola, pero cuando vine al fondón, mi sorpresa es que era un cambio radical. Aquí las capas eran verticales, todas verticales. Yo estuve trabajando después de picador, o lo primero estuve de minero, en prácticamente todas las capas del fondón, eran todas verticales y había de todo, desde potencia de 3 y pico metros, 4 metros, hasta minas de 90, 80, incluso de 70 centímetros, como el Gascue, la Angelita, y otras muy anchas, como pudiera ser la primera, la segunda general, el Orrio, donde me rejubilé. Había en el fondón, lo que yo recuerdo, que trabajé prácticamente en todas las capas, por 2 razones. Una, porque al estar inyectando la primera época de mi profesión, andábamos por todas las capas, un día estábamos en un lado, otras en otra, y vi de todo tipo de potencia, ya digo, desde 70, 80 centímetros hasta 3 y pico metros de potencia de tal, duras, blandas, falsas, que había que poner prácticamente de madera los 2 hastiales, hasta algunas que eran, como la Angelita en algunas partes, que eran puro hormigón, que prácticamente no había que poner nada más que la avamposta porque era muy segura. De todo yo conocí en el fondo. Yo, como dije, empecé de ayudante minero y me fijaba mucho en ayudante minero, era pues bueno, ayudar a las labores de los picadores, dar tira, ayudar a poner frenos, etcétera, etcétera. Yo estuve muy poco tiempo de ayudante minero porque al poco tiempo de estar de ayudante minero me pusieron la categoría de lo que se llamaba inyectador, que era oficial sondista, que no era otra cosa que hacer agujeros en el carbón, inyectar carbón a presión, perdón, inyectar agua a presión para evitar el polvo. Estuve ahí como 2 años y pico, éramos un equipo de, yo creo que en el fondón había un equipo de inyectadores de unos 20 parejas aproximadamente, me recuerdo de prácticamente todos, y por un motivo, digamos, económico, había un tema que se llamaba puntuación o primas, que se llamaban, que eran discrecionales, la ponía el vigilante como le daba la gana, y desconozco, no me acuerdo ahora muy bien los motivos, pero sé que nos enfadamos un poco porque alguna gente no cobraba lo que tenía que cobrar. No era mi caso, yo cobré siempre la parte que me ofrecieron, nunca tuve ningún problema, eran calificaciones 1, 2, 3, 4, 5, yo siempre estuve en el 5.
pero recuerdo que hubo un malestar en algunos compañeros y bueno, no estábamos de acuerdo y fuimos a ver a la dirección del Pozo, de aquella no había sindicatos, como colectivo de simples iniestadores, y dijimos, oye, queremos que se nos ponga todos el 5 y tal, y contestación literal, no digo el nombre, de un capataz que había aquí que dijo, pues esto es lo que hay, o lo queréis o vais a picar. Y dijimos todos, pues vamos a picar. Y yo creo que ahí me di cuenta un poco de lo que el ser grandón en un momentín, que después eso pesa. Me di cuenta que, bueno, pues vamos a picar, y nos apuntamos pues 14 o 15 para ir a picar, pero en realidad, cuando llegó la hora de ir a picar, solo fuimos 2. De los 14 o 15 que amenazamos con ir a picar, solo fuimos 2. Yo me vi en la coyuntura de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Digo, pues para adelante. Y fui a picar. A mí me gustaba el trabajo, yo ya estaba entrenándome porque tenía tiempo cuando la máquina estaba estropeada de inyectar, o cuando había tiempo ponía frenos, era una cosa genética en mí, innata, que me gustaba, y de hecho ya digo que me gusta. Y solamente fuimos 2 a picar. Fuimos a hacer un cursillo de picadores que a mí me sirvió de muy poco porque yo prácticamente había que cumplir un trámite, un protocolo en el Sotón de 2 meses y pico, creo, y vine y empecemos a picar. Recuerdo que en el Sotón, ahí también me di cuenta de otra cosa, que hubo un conflicto en el propio Sotón, en la época que yo estaba, en la escuela Picadores que se llamaba, donde algunos talleres, algunas ramplas del Sotón pararon, tenían, digamos, un conflicto, una huelga, en palabras que nos entendamos. Y yo y unos cuantos que estábamos en la escuela de Picadores dijimos, oye, si paran estos, nosotros paramos también, porque somos mineros igual que ellos, aunque estemos aprendiendo. Y había algunos compañeros que no lo veían, había dificultades para entenderlos, y bueno, y algunos nos esforzamos en decirles, oye, esto es para todos, si lo sacan para ellos y para nosotros, y el hecho es que, bueno, yo y algunos otros compañeros logramos parar también igual que ellos. Yo creo que 5 o 6 días estuvimos de brazos caídos, entrábamos y estábamos allí sin hacer nada, y teníamos temor porque nos amenazaba la dirección de la empresa con que si no hacíamos el cursillo no nos ponía la categoría. Y bueno, pues si no la pones repetimos el cursillo, o sea, no podemos dar para atrás. Pero ya me di cuenta cómo la camaradería y el entendimiento mayoritario, pero no total, porque había gente que tampoco entendía las cosas, y no como ahora, pero ese mito de que la minería, los mineros somos no sé qué, yo creo que hay un poco mito. Hay una gente que tira del carro. Yo pongo, cuando se me ocurre esta conversación, pongo siempre un ejemplo de ciclismo, que ahora ando un poco en bici. Pedales dan todos, pero tirando delante van 2 o 3. Si meto la minería, los mineros, no, los mineros en general, todos, la totalidad no. Había una serie de gente que se jugaba el pellejo y que tenía una concienciación de compañerismo, de solidaridad, de lucha, de lo que se quiera llamar, y tiraban el resto. Esa fue una primera demostración ya que me di cuenta que eso en otros sectores, por ejemplo, antes que dije que estaba trabajando en la construcción, no existía. Despedían al que estaba de lado y el que estaba de albañil, bueno, pues algo haría. En la minería eso no solía pasar. Que bueno, si algo haría, vamos a ver qué pasó y vamos a analizarlo. Ahí me di cuenta, en la escuela, repito, aunque nos amenazaban con no poner una categoría de, bueno, pues si no la ponen, que no la pongan, nosotros paramos como los demás. Esto todo hay que también matizarlo, porque de aquella yo tenía 18 años. 18 y 2, bueno, 19, ya estaba tal. No ves las cosas igual que a los 40, a los 50, no en el concepto de fondo, eso que se dice que con más años, más conservador, no es mi caso, sigo pensando lo mismo. Otra cosa es la actuación, eso es distinto, porque la experiencia y la dinámica, pero eso de que con el tiempo se hace uno más miedoso, más conservador, no es mi caso. No digo que haya otra gente que lo vea así, no, yo sigo teniendo la misma idea, el mismo concepto de solidaridad y de legalidad y de derechos que tenía cuando tenía 18 años. A lo mejor no tengo el mismo empuje, la misma fuerza y la misma dinámica, pero el fondo es el mismo. Y ya me di cuenta en aquella época que los tiempos que venían, que eran duros y que había que lucharlos y pelearlos, como así hizo la gran mayoría de los mineros. Eso es verdad. Es verdad que hay un mito que la minería, pues somos en general brutos, borrachos, mineros y dinamiteros.
cuando vas por allí por alguna parte de España, que yo anduve algunas, con otras tareas, había ese mito. Es verdad que la dureza del trabajo une, aunque no se quiera, la dinámica de grupo, al estar si una persona allí, digamos, sosa o triste, si entras en un grupo donde hay 5 o 6 que tienen otra actitud de la vida, pues te contamina, te guste más o te guste menos. Efectivamente, en la mina, aquí en el Fondón, fue donde yo estuve prácticamente la totalidad, exceptuando esos 2 primeros meses, nos conocíamos todos, era una familia, sabíamos de qué pie cojeábamos cada uno, teníamos nuestras bromas, nuestras anécdotas, fundamentalmente la preocupación y la ayuda en los demás. Yo recuerdo que yo me casé en el 76, creo, sí, 76, y del Fondón a mi boda fueron más de 200 personas. Éramos todos amigos. El Fondón era un pozo que era muy acogedor, había poco movimiento de personal y nos conocíamos todos. Había gente que, por poner un ejemplo, yo hubo días que vine a trabajar con gripe y con fiebre porque no podía faltar a la ayuda que tenía pues un amigo, un amigo mío que era que lo recuerdo mucho, siempre lo llevaré en la mente, Luisón, que era muy simpático y gastaba muchas bromas, mucha dinámica de grupo, nos contábamos todos, si la moza bailaba bien, si bailaba mal, si la vaca daba patadas, lo decía la gente, que había mucha gente de Vimenes, fundamentalmente en el tema del arranque, que yo donde yo me moví, y te contaban, bueno, pues sus penas, sus historias y sus alegrías. Y había un componente de compañerismo muy grande que pasaba un poco la raya y el muro de compañero de trabajo. Era casi una familia, entre comillas, sobre todo con gente que convivías a diario en el trabajo, en la tira. Una cosa que yo también tengo muy grabada, en el caso mío particular, pero de mucha más gente, es un dato que después yo no vi mucho, y ni veo ahora tampoco, que cantábamos mucho la mina. Yo, por ejemplo, la mina cantaba muchísimo. En la época de dar tira o estar posteando y tal, estaba prácticamente todo el día cantando. Cuando nos poníamos a picar, la época de picar, o sea, el tiempo de picar evidentemente no, porque el martillo y el polvo y tal, pero había una camaradería más allá de los ideales, que cada uno tenía los que tenía, que unía y que fortalecía y que te hacía ser parte de una segunda familia. Esa parte sí yo creo que no lo conoce mucha gente que no trabaja en la mina, que era muy duro, que era muy durísimo y que eran tiempos jodidos, se pasaba de todo tipo de penalidades, pero había esa otra parte del compañerismo, el salir y tomar un vaso de vino. Yo no tomaba vino, no era muy de vino, pero todos tomaban vino, pues yo hacía, ponme una pinta, a mí otra, y no la bebía un poquillín y lo dejaba en todos los bares que había por aquí, por esta zona. Recuerdo que aquí en la calle de la Dona, pues había 7 o 8 bares que de uno a otro, salíamos a las 2 y hasta que venían yo después a última hora marché a vivir para Gijón, pero cuando vivía por aquí, pues pasabas por aquí, pasabas por todos los bares, de bar en bar, de oca en oca, y ahí nos contábamos todos, cada uno contaba sus penas, si el guaje estudiaba, si la vaca daba leche, si el coche lo tenías que pagar o tenías que asegurar, en fin, era, como digo, resumiéndolo, era una segunda familia que unía y obligaba a ayudar, fortalecía el nexo de unión, de decir, no puedo dejar a este compañero atrás, o él a ti. Ya te digo que yo hubo días de venir a trabajar que me decía, ¿cómo vas a ir a trabajar si tienes fiebre, no dormiste en la noche? Tengo que ir, no puedo fallar. Ese sería un poco el resumen del Pozo Fondón, donde yo, bueno, en esos tiempos, la juventud también algo diría, te ayudaba a entender a los demás, a reírse, ante una pena buscaban la broma. Buscabas, bueno, ¿y qué tal lo pasaste ayer? Y la moza baila bien, no sé qué. Había que un poco romper la penalidad, que era en sí dura, y eso también ayudaba mucho al compañerismo, en general, sin ningún matiz de cualquier tipo. Pues por poner 3 o 4 anécdotas, a uno que era, ese Luisón que digo, que era de los más amigos míos, más allegados, más compañeros, recuerdo que le metía más de una y de 2 y de 3 veces en la bolsa que se llevaba la ropa a lavar. La ropa se llevaba a lavar a los sábados, otras veces se dejaba aquí en lo que llamamos la calderona para secar y demás. Le metía
pues fijas, chirucas viejas, bromas que las lleva y dice, mucho pesa esta mochila, digo, llévala, que yo un regalo. Recuerdo que eso era de sábado, cuando venía de lunes me cogía por el pescuezo y me decía, ya me armaste otra vez esto, cabrón. A mí me llamaban el flaco, aparte de Bulín por el método de mi pa, flaco, ya me la armaste otra vez. Yo era más bien de los que la hacía. Por poner otro ejemplo, que alguna gente dice, pero tú estás loco. Yo alguna vez, en alguna ocasión, subía de un taller a otro, de una planta a otra, a gastar solo una broma, a amarrar la chaqueta con nudos o clavar una punta a dos compañeros que me hubieran hecho ellos una putada el día anterior. Ese tipo de bromas de que te llegaba, pero ¿quién sería? Imposible que pudiera ser el Bulín, pero si está en quinta, ¿cómo va a subir a cuarta? O al revés. Yo era más bien de los que lo hacía. Otro ejemplo que también recuerdo, repito que yo era de los que más lo hacía, alguna me hicieron a mí también. A mí, ¿qué me hacían mucho? Pues cuando me estaba bañando, con agua fría me metían, perdón, con agua caliente, yo era bastante friolera, me metían agua fría con una manguera, y bueno, ya sabes, la clásica broma, cabrón, hijo de no sé qué, todo ese tipo de bromas. A otro recuerdo que un día le amarramos con el cinturón un alambre, bueno, era también a veces un poco pesada porque era la caña al pozo. En la caña al pozo, en la jaula al bajar, había de todo tipo de bromas, pataes, peñiscos, cambiar la bota de uno que no llevaba vino a cambiarla, de sacarla y meterla, todo eso, entre gente muy conocida, evidentemente, y que estábamos trabajando prácticamente en la ciudad, había muchas bromas. Había muchísimas más que por recordar, pero yo ya digo que era de los que participaban, me gustaba la broma, la armonía, la comedia. Yo creo que eso ayudaba a desdramatizar la dureza del trabajo y de otras penalidades que también había. Mi mujer, la familia que tengo ahora, mi mujer, la que tuve siempre y tendré, vivía cerca de mi casa. Se llama Manolita Agudo, eran andaluces, la famosa emigración de los años 50 y algo, yo creo, o 60, vinieron aquí a vivir y bueno, éramos, digamos, conocidos del pueblo, para entendernos. Siempre fuimos amigos, después pasamos a ser novios. Ella sí se enteró primero que mi familia que yo empezaba a trabajar en la mina, pero se enteró, o sea, le metí una milonga, no le conté toda la verdad. Dije que era un tema de una prueba, para hacer no sé qué, para si después necesitaban albañiles, que yo estaba con los albañiles trabajando. Tampoco le gustaba, pero no éramos novios, éramos amigos, bueno, amigos un poco más que amigos, de bailar, de salir, ir al cine, en pandilla, y ella sabía que yo estaba trabajando en la mina antes que mi hermana y mi madre, pero como mi hermana y ella eran amigas, pues más o menos se lo fue sacando, se chivó, o se lo dijo de forma natural y tal, y después, bueno, llegamos a ser novios, a cortejar. Ya digo que cuando me casé del Pozo fueron cerca de 200 personas a la boda mía, de amigos de todo tipo, amigos del Pozo y amigos de otro tipo de cosas, del fútbol, que jugaba yo, de aquella jugaba al fútbol, y después, bueno, nos casamos en el 76, hoy tengo un hijo, Omar García Agudo, que no se dedica a la minería, es camionero, tiene un camión, no tiene la misma mentalidad que yo de ver las cosas, ve el mundo de una manera distinta como yo la vi en aquella época, pero siempre lo bajé a la mina 4 o 5 veces a que viera cómo era el trabajo en la mina, y decía que yo aquí nunca trabajaría. Bueno, él entiende que ser minero era bastante jodido, y bueno, formamos una familia que hoy por hoy estamos bastante unidos, sin mayores problemas, coincidimos, mi mujer y yo siempre coincidimos de una forma generalizada en la proyección de vida, digamos, en ideales ideológicos, de solidaridad, de compañerismo, incluso de música, de actividades, digamos, lúdicas o deportivas. Ella tiene una cultura distinta y un enfoque distinto al mío, pero el tronco es el mismo. Eso me ayudó bastante a lo que vino después, cuando ya empezó la vida política y sindical. Yo soy de los que digo que si convives con una mujer que no hay una cierta sintonía y un cierto objetivo
un norte de objetivos no puede funcionar bien, tiene que haber algún mínimo de que la amistad y el matrimonio se tiene que mantener con algunas perspectivas más o menos similares, aunque no sean iguales. Está bien que haya matices y diferencias, pero ya tuve suerte que mi mujer siempre me entendió, me apoyó y en algunas cosas me criticó también, evidentemente, pero no tuve mayores problemas con mi familia, con la familia que yo creé, que fue, ya te digo, éramos conocidos ya de guajes, prácticamente de guajinos, y siempre teníamos ahí pues un cierto feeling en coincidir en cosas, en que después nos llevó al matrimonio y así estamos, con las broncas que tienen todos los matrimonios y con las virtudes y defectos que tenemos todos los matrimonios. Sobre accidentes, yo tengo una memoria, sobre todo uno, bueno, dos, fundamentalmente dos. Uno, el primer muerto que yo vi en la mina, además tuve la suerte o la desgracia de llegar el primero a donde estaba el muerto. Era un posteador que se llamaba Armando, que yo de aquella estaba inyectando, como dije antes, y nos dijeron que hubiera habido un accidente en una mina. Yo creo que era el Gascue o el Hórreo, una capa de esas de aquí del oeste. Y el primero que llegó allí, yo era bastante ágil en la mina, siempre fui bastante ágil de correr, de moverme muy bien por la mina, subir rampas y bajarlas de forma bastante rápida. Y recuerdo que vi una luz, dije aquí, llegué el primero, vi una luz y vi una persona que, bueno, no se veía la persona, estaba enterrada con tierra, con una avamposta por la barriga y la luz un poco lo que da el cable, 40, 50 centímetros de cable. Y yo dije, aquí está, fui el primero que llegó. Eso me quedó siempre grabado, en bastantes noches en mi mente aquella luz la veía tenue, la luz estaba tenue ya, y a 4 o 5 metros donde estaba esa luz había su compañero que estaba enterrado, que era un chaval de la Felguera que estaba gritando, daba muchas voces, tenía muy poco escombro encima, pero no los podíamos tocar porque si lo tocábamos nos marcábamos nosotros y podíamos herirlo. Estaba echando lo que se dice vulgarmente y en asturiano cagamentos, se acordaba de todos los santos de la tierra del mundo mundial y preguntaba mucho por Armando. ¿Y dónde está Armando? Yo hablé con él varias veces, tranquilo, no, porque ya hace no sé cuánto que no lo escucho, que él, yo creo que tenía en la mente que ya sabía que estaba muerto. Eso me quedó muy grabado. Esa luz siempre la vi y la veo en mi mente. Cuando echo la mente atrás, que vuele, ese accidente me quedó grabado. Era un posteador, se llamaba Armando. Recuerdo que al entierro, vivía por aquí cerca, en la calle La Nalona, vino incluso el ministro del Trabajo a ponerle una medalla. Y hicimos un acto aquí en el fondón. Ya me di cuenta un poco, pensaba yo, ahora lo veo de otra manera, claro, un poco la parafernalia que se montaba al calor de los desgraciados accidentes que eran un día sí y otro no. En la minería era rarísimo el mes. Hay una cosa que tampoco la gente a lo mejor no conoce mucho. En aquellos tiempos, cada vez que había un muerto, que ya digo, lo había prácticamente cada 2 semanas había alguien que se mataba, en la minería parábamos en el pozo, si yo no recuerdo mal, recuerdo bien, oye, se mató uno en el sotón, mañana no trabajamos. Y había una cosa que organizaron, de aquello no había sindicatos, en esa época primera, que era lo de llevar coronas de los pozos, y era una corona que se abonaba de forma voluntaria y solidaria por todos los mineros. Es decir, hacíamos una hucha, poníamos una vez al mes una caja para decir, esto para coronas, para comprar coronas cuando hubiera un accidente de los mineros. Y recuerdo, después ya nos fuimos organizando un poco, que poníamos los nombres de la gente que daba. Cerino, 25 pesetas, Pepito Pérez, Luisón, que me recuerdo mucho de amigo, 50 pesetas, el otro, poníamos una lista y se publicaba en la casa de aseo, en la puerta de la casa, con unas chinchetas, que había que hacer 4 o 5 copias, algunas veces en la oficina no la querían hacer porque la arrancaba, a alguno que no gustaba que no estuviera allí su nombre reflejado, pero los accidentes sí marcaron. El otro accidente que recuerdo, que no lo viví en persona, pero que me dejó muy grabado, fue también de otro que era Secundino Rodríguez, que era yo lo llamaba Cunín. Digo esto porque éramos muy amigos, empezamos juntos a picar, nos casamos prácticamente a la misma época, incluso nos gastábamos la broma
entre él y yo, Epi y Blas, que eran unos dibujos animados que había en aquella época. Él me llamaba Epi y yo Blas, o al revés, yo le llamaba Blas y él Epi. Y recuerdo que eso fue en julio, que en el donde se hubiera matado él, que empezamos juntos a picar, éramos muy amigos, muy conocidos, unos días antes hubiera estado trabajando yo. Y fue en el mes de julio, yo marchaba de vacaciones y volví, me avisaron, de aquello no había teléfonos móviles, etcétera, pero claro, cuando volviera ya pasaron 2 días, su mujer la fui a visitar, no me conocía físicamente, pero me conocía de referencias, así que tú ya es Ferino, no sé qué, el Bulu, el Epi o Blas, y también me causó, bueno, me dejó grabado porque vi una familia rota, tenía 2 hijos, desestructurada, y cómo, pues nada, en 5 minutos una familia se fue por la calle al Pozo, por el relleno, como yo. Cunos también me dejó muy grabado, aunque yo no lo viví en directo. Teníamos, después, más accidentes en la mina, vi varios, a otros, bueno, de rotura de una pata, yo mismo tuve 4 o 5, pero de chapa y pintura, como suele llamar, cosas de hacho, costeros, un golpe que llevé en la cabeza que me llevaron para lo que era la Daro, que había monjas de aquella, que me cuidaron muy bien, hay que decirlo todo, y así accidentes, esos 2 lo significaría. Hubo más en el Pozo Fondón, una vez que cayó la jampla y hubo la jaula que se descolgó y hubo 7 o 8 gente con problemas musculares, etcétera, etcétera, pero yo, más allá de esos 2 y los que después asistí, de todos los entierros, como decía, no tuve, no viví más en directo que eso. Ese me dejó grabado. El primero de Armando lo veo, ahora mismo lo estoy viendo en mi mente, aquella luz de aquella lámpara que se estaba apagando, me recuerda a la canción, estaba muerto el hombre y los gritos y glallíos y cagamento de otro tipo que daba el ayudante, yo creo que se llamaba Quirino, pero no lo recuerdo bien el nombre, era de la Felguera. No volví a trabajar en la mina, quedó muy, digamos, desguazado, como llamamos, tenía problemas de cadera, de huesos, de rodillas, estaba deshecho. Y bueno, cuando había un accidente siempre pensabas al día siguiente, a una mar, igual mañana soy yo. En el Fondón los que más me dejaron grabados fueron esos, después el resto de la minería, los que conoce todo el mundo, que no tiene ninguna importancia que yo los diga. En la época cuando yo entré en el Fondón, todavía existía la colonia. Ahí había presos que venían a redimir penas, que se llamaba. Había presos políticos y presos sociales, presos que hubieran matado a uno, que tuvieran un accidente, etcétera, etcétera. Yo la parte primera lo oí a los antepasados de aquí del Pozo, que los sacaban, venían a trabajar aquí el Pozo, los sacaban más o menos con esposas, los metían aquí a trabajar y después iban a comer y a dormir ahí en la colonia. Yo la conocí, yo llegué a ver la colonia con las camas aquellas en hilera, incluso comí ahí, porque después eso fue un comedor, yo personalmente comí en la colonia. Lo que me cuentan de la colonia es que había incluso un tal Cachaplás, que era muy famoso aquí en la cuenca, porque tenía una mujer, bueno, muy vistosa, una novia, estuvo en mi casa, y ese lo sacó mi padre de la colonia. O sea, vivió una temporada en mi casa con mis padres, porque no tenían donde, él era gallego, y él estaba en la colonia, y estuvo viviendo en mi casa 2 o 3 meses, se llamaba Cachaplás. Después tuvo un accidente muy grave en el Pozo Modesta, que le cortó un brazo, andaba con un brazo por ahí, sin un brazo, y lo que yo conozco de la colonia, que repito, no lo viví como aquellos antepasados que me contaban, había mulas, después que venían las mulas de la colonia, los presos que había ahí, incluso había aquí en el Pozo, que yo recuerdo, 3 o 2 vigilantes que hubieran estado en la colonia. Uno se llamaba, que por cierto trabajé con él, era muy famoso, el Pistolero, el famoso Marcelino, el Pistolero, hubiera estado en la colonia por un accidente de pueblo, entre una banda de un pueblo contra otro, mozas por el medio, supongo que bebida por el medio, supongo, y ese que fue uno de los vigilantes que más trabajé con él, tenía mucha fama en el Pozo, era, bueno, un personaje, era conocido, no era de los que pasaba desapercibido, trabajé bastantes años con él, ese fue el que me contó un poco la historia de la colonia, incluso también me contó bastantes detalles de mi padre, porque ese llegó a conocer a mi padre, antes de yo entrar a trabajar en la colonia,
y me daba consejos un poco paternalistas. Me decía, guaje, no te metas en jaleos, no te compliques la vida, ya viste lo que le pasó a tu padre. Me lo decía de forma cariñosa, leal, sencilla, no me lo decía de forma hipócrita. Y el otro era, yo creo que se llamaba Blanco, que también fue vigilante y también estuvo en la colonia, me contaba, me quedó grabado porque eran dos vigilantes, los vigilantes y el resto de trabajadores teníamos un poco tirantilla, porque digamos eran los jefes o los que mandaban, algunos no mandaban nada, algunos no tenían el concepto que yo entiendo por ser jefe, pero también había buena gente y había de aquella bastantes buenos mineros, fundamentalmente, pero también había que no tenían, vamos, eran de los que llamamos enchufados. El régimen enchufaba también a sus boys, pero en general, el concepto de vigilante de buen minero se mantenía, aunque hay muchos matices y habría que matizar, o sea, profundizar mucho en eso, pero la colonia la conozco, ya digo, un poco, yo era más, cuando yo entré ya estaba ya en la recta final, después pasó a ser un comedor y mucha gente de aquí del Pozo y del exterior, te apuntabas y comías, era un poco más barato, pero la historia que me cuentan a mí de la colonia era eso, que había presos que los traían aquí a trabajar, andaban también, ahí había también a lo de la colonia, las mulas, aquí hubo mulas, yo llegué a conocer mulas, aquí yo creo que en la cuarta planta, ya era la última recta final de las mulas, y lo que me cuentan estos de la colonia era eso, que estaban ahí, digamos, como un campo de concentración, vamos, venían a trabajar, del trabajo a la colonia, de la colonia al trabajo, los traían, les pagaban, redimía penas, si tenían una condena de 20 años, si estabas trabajando, la resumían, pero me hablaban de ello como una cosa dura, difícil, complicada de convivir. La gente había unos barracones, no sabíamos lo que había, yo era un guaje, en la época dura de la colonia, pero después, viendo un poco lo que nos contaban esto, debió ser duro y penoso para esta gente estar ahí en la colonia. Era un poco lo que yo recuerdo. En realidad, yo antes de entrar en la mina ya tenía digamos, el conocimiento, la enfermedad o el virus de las movilizaciones o reclamaciones de los mineros, como dije antes, en el 62 con la detención de mi padre y aquellas huelgas. Después hubo un relax ahí, una parte que cambié, y después cuando yo me incorporo ya al centro de trabajo, estamos hablando ya de las primeras movilizaciones que yo vi eran fundamentalmente por temas de accidentes mineros. La reivindicación era la seguridad. Como dije antes, si se mataba a uno no sé qué pozo, parábamos el pozo, había una comitiva, llevábamos una corona, después tomábamos algo, etc. Después ya empezaba la parte, digamos, de movilización de defensa de los derechos de los mineros, los avances de los mineros y sobre todo el futuro, porque ya de aquellas se hablaba ya de eso. Aunque la gente crea que la preocupación fue a última hora de la desaparición de UNOSA, de la minería, con todo lo que significa la historia, yo creo que ya desde el principio la gran mayoría de los mineros teníamos en mente la preocupación del futuro. Yo creo que la gente siempre piensa en que hay que tener un salario, no sé qué, pero ¿y qué va a ser de mi mañana? Lo que más del Pozo yo recuerdo, cuando se empiecen ya a conformar los sindicatos, yo antes de los sindicatos ya estaba, digamos, con el gusanillo en una cosa que se llamaba Asociación Amigos del Nalón. Ya teníamos ahí, bueno, pues, pero yo era un guaje, sus charles, sus comentarios, la camaradería y el comentario con el resto de compañeros, y ahí ya me empezó, bueno, ya lo tenía ya, digamos, genético, el gusanillo de la lucha de los mineros, de las manifestaciones, las reclamaciones, etcétera. En el Pozo, bajando ya en lo concreto al Pozo, había un colectivo aquí de gente del Pozo que fundamentalmente era organizado por el Partido Comunista de España, que era bueno, se llamaba el partido, no había otra cosa. En genérico, no digo de forma despectiva para otras organizaciones que las pudiera ver, no las cuestiono ni las discuto, pero en realidad lo que existía, se veía y la gente sabía que existía era el partido. Y había aquí, bueno, yo formaba parte de ello, una cédula del partido, que éramos gente prácticamente no nos conocíamos en persona, pero de vez en cuando nos reuníamos, pagábamos
yo no sé si eran 25 pesetas o 15 pesetas de aquella cuando se podía, repartíamos el mundo obrero de forma clandestina, había que tener cuidado. Y después ya empieza la época del 77, 78, una vez muerto Franco, y ya el nacimiento de los sindicatos. En el fondón, de lo que después yo conocí otra parte de movimiento obrero en otros pozos, fue un poco el embrión de esta cuenca. En el fondón teníamos una particularidad, que había una serie de gente muy significativa que siempre, bueno, estuvo, digamos, en primera brecha, léase El hombre de China, recientemente fallecida, Pombo, me acuerdo de Pombo, que era un histórico que venía del Vertical, que también nos decía: tener cuidado, no vos meter en muchos líos, pero hay que seguir peleando. Era un poco, para mí fue como un padre en el apartado, digamos, sindical. Fue un compañero muy querido en el Pozo, y después ya empezamos las elecciones sindicales, que en este Pozo siempre les ganemos, en el 78. Hay una cosa a destacar, si cabe, del Pozo Fondón, que fue cuando las movilizaciones, bueno, las movilizaciones gordas siempre venían al calor de un convenio, de una negociación colectiva, o un accidente, o alguna cosa puntual de que un pozo se cerraba con plantilla, etcétera. Bueno, fundamentalmente era en relación a los convenios. Cada 2 o 3 años había una movida gorda que duraba su tiempo. Recuerdo, por destacar alguna específica, el resto era más o menos como el resto de los pozos, un encierro típico y propio de este pozo del Fondón. Aquí nos encerramos, yo creo que fue sobre los años, yo creo que en el 90, no, perdón, por los años 90, por ahí. O sea, una vez desconvocada la huelga empezó por un tema del convenio, y había otro tema de los sábados, de descanso de los sábados, trabajabas a sábados de aquella, y entonces se logró aquello, los famosos sábados de Unosa, que uno sí y otro no, se trabajaba. Bueno, lo que sí recuerdo ya que se desconvocó la huelga a nivel general, y en el Fondón decidimos seguir para adelante y nos encerramos. Yo creo que estuvimos 9 días encerrados aquí en el Pozo, en quinta planta, éramos 13, 14 compañeros. Recuerdo que el primer día que nos encerramos, bajamos 5 o 6 a las 5 de la mañana y dijimos: esto es un encierro, damos libertad al que quiera quedar, que quede, el que quiera marchar. Y la gran mayoría dijo que entendía, pero bueno, que se iban para afuera, y nos dejaron los bocadillos. Recuerdo que había un picho grande de un vagón lleno de bocadillos de todos los mineros, que dijeron: que tengáis suerte. Por aquí pasó medio langreo, yo era un guaje. Recuerdo que yo en ese encierro tenía una particularidad también, porque acababa de ingresar de una operación de estómago, de úlcera, y decían: tú no te encierres porque estás jodido. Yo: no, yo como los demás. Y fue un poco peculiar y particular, porque era un poco, una vez que se desconvocó la huelga, con bastante descontento, incompresiones, era difícil de explicar, difícil de entender. Bueno, arrancar la moto ya es fácil, pero parar a veces ya es complicada. Todas esas cosas que ahora las ves de una manera, pero sirvió para descongestionar un poco todas aquellas críticas de malestar, que había mucha gente: no podemos parar ahora, otros decían: había que haber parado antes. En fin, el debate que hay siempre, que ya es legítimo y obvio, pero nos encerramos, bueno, con compañeros que son para mí siempre recordados en primera línea: en Emérito, Fernando, un compañero que se llamaba Manolín Toimil, que era del SU, primero estuvo siempre con nosotros en comisiones y después estuvo en el SU, el sindicato unitario. Y eso fue un poco peculiar. Recuerdo el día que salimos del pozo, que bueno, yo tenía algún problema todavía del resto de la enfermedad y tal, y no me dejaban caminar. Estaba gente del pueblo donde yo vivía que decía: pero Guajín, ¿cómo te metes ahí? Yo era muy delgado, en fin, eso sí me quedó grabado. El resto de movilizaciones, como en el resto de los pozos, aquí teníamos una particularidad, que teníamos una serie de gente que, bueno, en mi opinión, aparte de la posición sindical, ideológica que pudieran tener, eran ejemplos como compañeros y como trabajadores, que eso yo creo que es fundamental, cosa que ahora, bueno, pues eso está bastante matizado. Eso ayudaba bastante. Ya digo, el nombre más significativo que yo más recuerdo era Pombo, que fue un histórico de la época ya de la clandestinidad, aunque yo no lo sabía, para mí era un compañero de trabajo. Estaba todo muy clandestinidad, y después cosas que me quedaban así muy grabadas y que me sirvieron,
un resquemor, que era que cada vez que había alguna movilización, o ni siquiera movilización, o rumor de movilización, vía por aquí mucho a la Guardia Civil, y vi a guardias civiles, incluso algunos que eran vecinos de mi pueblo. Uno que voy a obviar el nombre, o si quieren lo digo, un tal Marcelino, que era un chivato de la policía, un confidente. Bueno, pues venía a la lampistería a preguntar quién entró, quién no entró, quién salió, quién dejó de salir. Eso lo veía yo era muy guaje en aquella época, pero ya había aquellas capuchas de la Guardia Civil, digo no sin despecho a la Guardia Civil que tiene que existir hoy en día para lo que estamos, pero aquella época jugó el papel que jugó. Y sí, eso impresionaba un poco ver que todos los días a las 10, a las 11 de la noche, es más, paraban aquí en la lampistería, al lado donde estamos haciendo una entrevista, y les ponían incluso pues una cerveza o una caña, los atendían bastante bien a este chivato confidente de Julio Ramos, el otro que no recuerdo ahora el nombre, que fue muy nombrado aquí en la cuenca, y eso quedaba grabado, era el tiempo muy... La gente no sabe, no conoce, yo quizá tampoco del todo, pero lo que en aquella época era tan negra, de tantas tinieblas, de la capucha de la Guardia Civil en la oscuridad y tal, queda grabada, repito, sin ánimo de criticar al cuerpo de la Guardia Civil, que es necesario como todos los cuerpos, pero sí quedó grabado. Y el Fondón tenía esa especialidad o esa virtualidad que, lo digo sin ninguna presunción, de que la gente que estaba, digamos, dando la cara, tenían mucho prestigio en el pozo, eran muy trabajadores, muy compañeros y sobre todo buena gente. O sea, más allá del discurso o de las actitudes sindicales que cada uno pudiera tener, nadie podía rebatir un argumento de ética, de trabajo, de compañero, a Emérito, a Fernando, a Pombo, es decir, los más compañeros que dejar en el tintero, a Daniel, uno que falleció recientemente, Daniel Álvarez, que era también, y esa historia también me hizo, para mí fue una escuela, la vivencia y el binomio de trabajo, de dureza y compañerismo y parte social y tal. Yo creo que fue una universidad que me posibilitó, pues bueno, hacer otro tipo de tareas en la vida, sindicales, políticas, etcétera, y sin estudios prácticamente la universidad era, yo creo que de primer grado era esa combinación, trabajo, compañerismo, parte social y política. Esa yo no lo olvidaré nunca, fue una universidad que, bueno, desgraciadamente se va deteriorando y olvidando, pero sin eso no había algunas cosas de las que hay hoy. Muchísimas cosas de las que hay hoy no cayeron del cielo, ni le regaló no sé quién, pero ni unos ni otros. Y había, en el sindicato donde yo empecé aquí en el Fondón, había una de las cosas a destacar al resto de los pozos, que, bueno, las famosas horas sindicales que están tan emputecidas. Aquí teníamos un problema y un dilema y un debate por lo contrario. Es decir, y eso no es ninguna broma, y lo digo con conocimiento, y los compañeros que eso lo pudieran corroborar. Nos discutíamos y nos engarrábamos por entrar a trabajar. Es decir, oye, tiene que uno quedar a ayudar a no sé quién, quédate tú. Nadie quería quedarse fuera, todos queríamos entrar a trabajar. Eso es así, hasta el punto de que en el balance de las horas sindicales de UNOSA el Fondón tenía superávit, nunca gastaba las que nos correspondían, por decirlo de forma gráfica. Y eso no es ninguna jactancia, ni ninguna... es una realidad, no lo digo en detrimento de otros pozos que tenían su déficit o lo que sea, pero sí, el Fondón era especial. Por casuales de la vida, aparte de que era mi referente ya histórico, recuerdo que la primera vez que yo vi a Marcelino Camacho fue el día que se mató en el entierro de Juanín, el famoso Juanín, Muñiz Pico. Recuerdo que llevé un compañero, bueno, fuimos una serie de gente de aquí del Pozo al entierro de Juanín, aquel maldito febrero del 77, y un amigo que hablé antes de él, un tal Luisón, le dio la mano y dijo: yo no voy a lavar esta mano más, porque dio la mano Marcelino Camacho. Bueno, para mí ya era un referente histórico de la transición, pero después, por avatares de la vida, me concedió, estando ya vamos, en la dirección del sindicato de Asturias, el tener contacto directo con él, hasta el punto de que los últimos tiempos de Marcelino Camacho y los míos también, cada vez que venía a Asturias dormía en mi casa.
Como ejemplo y como anécdota pondré dos, venía él y Josefina, muchas veces venía él y Josefina, algunas veces los iba yo a buscar incluso en coche a Madrid y a Santiago de Compostela, el primer día que los busqué a los dos. Decía que él no quería dormir en hoteles, que quería dormir en casa de compañeros y dormían en mi casa. El primer día que le dije a la mujer, va a venir a dormir Marcelino Camacho a nuestra casa. Bueno, pues empezó a preparar, digo, no prepares nada, si él es normal como nosotros y no sé qué tal. Y recuerdo que le dejemos nuestra cama, la cama matrimonial, digamos, y él dijo, no, yo ahí no duermo, esta cama ahí para vosotros y yo duermo en la otra. No hubo manera de convencerlo, y dice, yo en esta cama es vuestra, dice, solo quiero dormir en esta, pero quiero tener una radio, era un obseso de la información. Ese día, como anécdota, en mi casa estuvo creo que 20 y tantos días, en periodos distintos. Cada vez que venía a Asturias dormía en mi casa para diferentes temas, visitar pozos, el entierro de Manuel de Vado Madrid, otro histórico que quiso venir y acompañarlo. Se levantaba a las 5 de la mañana a preguntar, oye, vamos, que hay que comprar la prensa. Y oye, no me jodas, que yo ya no tenía mucha confianza con él, me permitía algunas cosas que otra gente pues, no los toleraba. Y recuerdo que mi mujer, mi actual mujer, Manolita, me dijo, mira, ven para acá, aprende. Bueno, pues hizo su cama, preparó todo tal. Dije, oye, no me metas el agua en casa, que yo esas cosas no sé hacerlas. Así, rollo caico el machismo, yo ni puta idea de hacer una cama. Bueno, hoy las hago de aquella manera, todos amontonados, pero era ya una demostración de personalidad. Con Marcelino hablábamos mucho, hablaba mucho de forma distendida, de su historia, de las penurias que pasó. Había también una cosa que se cumple, que aquello de que ante un gran hombre siempre hay una gran mujer. Yo creo que eso se cumple al 100% con Josefina, su mujer. Yo notaba que cuando estaba Josefina, los días que venía Josefina con él, que fueron bastantes, el debate entre ellos, el debate, la información, los comentarios que se hacían eran matizados. Pesaba mucho, muy mucho la influencia, el saber estar, la ética, el valor de Josefina de Marcelino Camacho. Yo creo que soy de los que digo que no puede ser un gran hombre, un gran dirigente, sin tener una gran compañía, sea mujer o hombre en los tiempos que estamos. Pero Josefina yo creo que influyó, vamos, de forma rotunda en la personalidad, el carácter, la ética de Marcelino. Y después la otra virtud de Marcelino es que era un obseso de la información, quería informarse cada 5 minutos de todo. Digo, Marcelino, no puede ser, no podemos estar cada 2 minutos a ver, si fuera hoy con los tiempos que hay de las famosas redes sociales o la inteligencia artificial, yo creo que Marcelino estaría, bueno, radicalmente obseso de eso. Y después había otra cosa que destacaba yo de él, que era la ética en personal. Recuerdo que fuimos a la fábrica de Turia en una campaña electoral y había allí un colectivo de gente que no era muy afín al sindicato, eran un poco, ellos me dijeron después, anarquistas, pero decían, no somos afines a vosotros, pero con Marcelino queremos hablar. O sea, lo tenían un poco aparte del mundo de la crítica, que era legítima por parte de ellos, es decir, con este paisano sí vamos a cualquier lado, porque es el decir y el hacer. Tenía un comportamiento que ibas por ahí y dices, oye, yo quiero, no, tú no tienes nada que pagar aquí el café, quería pagar el café, tú estás invitado. Y decía, compañero, yo no puedo venir en avión porque ya es muy caro, tengo que venir en el alza. Pero ¿cómo vas a venir en el alza? Bueno, actitudes de lo que decimos en Asturias, para que nos entendamos y los mineros entendemos, un paisano en mayúscula, tipo el otro paisano que tampoco hay que olvidar, como fue Horacio Fernández, pero yo que lo conocí muchísimo más, por razones de trabajo, a Marcelino, para mí era todo un referente, con todos esos problemas, sus virtudes. Por mi casa pasaron también otros dirigentes, como fue Antonio Gutiérrez, nada que ver. La antítesis de lo que yo entendía. Pasó también Agustín Moreno, durmió en la misma cama que Marcelino Camacho. También era bastante similar, con otros matices, juventud y tal. Y pasó después, para mi desgracia, otro que también dormía en la misma cama, un tal Fidalgo. Esa era la antítesis de lo que yo entendí, y discutíamos mucho, tenemos tal. En fin, esa fue un poco mi historia con los dirigentes, que por razones de coyuntura, no por nada especial, aterrizaron en mi casa y hice feeling
especialmente y prácticamente únicamente con Marcelino y con Agustín Moreno. El tristemente desaparecido Manuel de Vado Madrid, por desgracia, me tocó a mí, sus últimos minutos estuve con él en la habitación. Recuerdo, con él empecé, bueno, la parte sindical de todos con Nevado Madrid ya es bastante vieja, pero después empecé a tener una amistad personal, por lo que dije antes, fue el que me aprendió, o enseñó, o intentó enseñar, que tampoco sé, a bucear. Nevado Madrid tenía varias virtudes, aparte de la política, la sindical, era un tío polifacético, es decir, hacía todo, cantar, jugar a las cartas, bailar, todo lo que estaba en la sociedad, a Manuel Nevado Madrid no le era ajeno, se movía como pez en el agua, por decirlo de alguna manera. Cuando empieza su enfermedad, yo creo que uno de los primeros que me lo dijo fue a mí, y recuerdo que íbamos en un coche a hacer alguna campaña electoral para Villablino y me puso una canción de Diango que se llamaba Doctor, y era Doctor, no se lo diga, estoy enfermo. Es decir, él ya sabía que se iba a morir y yo dije, oye, que ya me la pusiste 3 veces. Yo no me aclaraba, él dice, tú escucha bien lo que dice, tú escucha bien lo que dice. Me quedó grabado, eso lo analicé bastante a posteriori. Después vi su proceso físico, el sindical y evidente, levantó la Federación Estatal Minera, yo creo que fuera en Asturias, y Marcelino me lo dijo así, era el dirigente después de Juan Muñiz Apico, el tristemente Juanín desaparecido, era, digamos, lo digo con conocimiento de causa, era la niña mimada de Marcelino Camacho, era Manuel de Vado Madrid. En todos los fregados que hubo en el sindicato, Manuel de Vado Madrid siempre estuvo con una actitud ética y perspectiva de coincidencia absoluta con Marcelino. Marcelino lo quería, el que más lo quería. De hecho, el día que murió, Marcelino pidió venir al entierro, lo fui a buscar, quiso intervenir. Recuerdo que a las 3 de la mañana en mi casa estábamos preparando, él estaba preparando, lo digo de forma cariñosa, la intervención, y dije, Marcelino, esto no lo pongas porque no procede, porque bueno, la situación de Asturias. Y él decía, bueno, vale, lo borraba con un bic y tal, y ahora te van así, me lo ponía más abajo de otra manera. O sea, no había manera de quitarle su... Y Nevado, hablando de Nevado, y Marcelino, que era un binomio, tuve una amistad más allá de lo que ya el trabajo político sindical, eso de la pesca y tal, y estuvo en mi casa varias veces. Recuerdo la última vez que fuimos a bucear juntos, llevé una sorpresa, bueno, bastante preocupante. Nos metimos a bucear, él y yo juntos, y él puso 2 trajes de neopreno, 2, era prácticamente un esqueleto. Nevado Madrid, que era un tío grande, fuerte, de buen ver y buen físico, estaba, bueno, la mitad que yo, y tenía 2 trajes de neopreno. Y nos metimos en el agua, y recuerdo que a los 10, 15, 20 minutos dejé de verlo. Y yo me preocupé, había un poco de olas y tal, y digo, bueno, ¿qué cojones estaba Manuel de Vado Madrid? Y yo no era muy conocedor del medio, o sea, no era tan experto como él, y me preocupó y salí, y cuando salí estaba fuera sentado, como diciendo, no pude. O sea, quiere decir que intentó hasta el último minuto y tuvo que salir. Y después me tocó en el hospital convivir con él, en el sindicato organicemos compañeros para ir atendiéndolo, y recuerdo que el día anterior hubiera dormido Triqui con él, Triqui Huerta, el secretario general de comisiones, esa lo organizábamos desde la Unión. Por la tarde estuvo una compañera del sindicato que se llamaba Sara, que eran amigos, o digamos más que amigos, que se llevaban relativamente bien, y me tocó a mí la noche esa, y ya me dijo Sara, está muy malín, dije yo, no, todavía va, tal, no sé qué, y sí me recuerdo, su mano estaba agarrada a mi mano, me dijo que abriera la ventana, que no respiraba, que era un cabrón, que no había viento, y dije, está abierta, y me decía, no, porque no respiro. Nada, a las 4 o las 5 de la mañana, desgraciadamente tuvimos que decir que avisé al sindicato, avisé a Marcelino, avisé a varias gente, y para mí, más allá de lo político y sindical, que también, por cierto, teníamos coincidencia, Manuel de Vado Madrid fue un referente, repito, más allá del plano sindical, de amigo, de compañero, de comedia, de juerga, era polifacético y valía, como se suele decir, para todo.
Me prejubilé en el 95 y yo creo que tenía 44 años. Aquí hay una casuística que coincide muchas cosas. Como dije antes, yo entré a trabajar el mismo día que cumplía 18 años, 7 del 4 del 70. Con lo cual, antes que de esa edad, nadie entraba en UNOSA legalmente. Y estuve toda mi vida laboral, los 26 años de cotización al régimen de la minería, con el 50% de coeficiente, con lo cual yo seré un caso un poco especial, o específico, si se quiere decir así, de UNOSA, que más joven y más rápido que yo prácticamente no puede ser. Puede haber un día o dos, pero yo el día de 18 años entré a trabajar. Todo con el coeficiente del 50%, con lo cual los datos los que había, no estoy diciendo que sean correctos, más buenos o más malos, era imposible de batir ese récord. Me jubilé, como digo, en el 95, con 43, 44 años, y empezó otra vida, bueno, seguí con mi vida política y sindical, pero hay un cambio radical, bueno, por una parte de ver en mí, mucha gente de mi entorno, de mis compañeros, lo de la famosa reconversión y tal, que decir, oye, qué bien estamos. Efectivamente, hay que ser, honesto y decir que los que tuvimos esa posibilidad, producto de la lucha y de muchas más cosas, de la coyuntura y de las circunstancias, no es todo fácil, hay que alegrarse, pero después lo veías también con cierta tristeza, porque dices, bueno, yo me jubilo, pero ¿y esto? ¿Dónde va a ir mi hijo, que ahora es camionero, etcétera? Recuerdo un amigo que hace poco tiempo me dijo, minero también, que él estaba en contra de las jubilaciones, y yo también, tal como se hicieron. Había una parte de nuestra organización que tenía una visión distinta, que decía, mira, yo quería mejor ahora no tener este salario, que es bastante digno, hay que decirlo todo, decente, tener un poco menos y que mi hijo estuviera trabajando no sé dónde. Esa dicotomía siempre existió, al margen de otros rollos, de la comunidad económica, del tema de la contaminación, de lo caro o no caro que lleva UNOSA, de todos esos debates que son bastante profundizando. La situación mía personal, repito que me jubilé posiblemente de los que más beneficiados de UNOSA por los hechos que dije. Mismo día de 18 años, todo al 50, no hay más que sumar. Bueno, una vez que me prejubilé, digamos, del trabajo laboral, seguí con mi participación sindical, eso siempre estuve participando, de hecho sigo participando, aunque un poco más en la retaguardia, ya en quinta o séptima fila, pero esa primera fase de mi prejubilación la dediqué fundamentalmente a cambiar de vida, a cambiar de vida. Es verdad, hay que decirlo todo, esa despreocupación de madrugar, de no sé qué, pues no existía, aunque existía la incertidumbre del futuro, de tu hijo, de la tierra, de Asturias, del Fondón, etcétera. Me dediqué al deporte. Una parte de ese tiempo que me dejaba libre, como dice la canción, me dediqué al deporte, dos actividades. Me dediqué mucho, que ya lo hacía antes, pero muy esporádicamente, a hacer pesca submarina, pesca entre comillas, no pescaba nada, pero metía muchas horas a hacer buceo. Me aprendió Manuel Nevado Madrid. Con él aprendí a lo que es el buceo. Me echaba unas broncas de la hostia. No tienes ni puta idea, guaje, me decía. Me aprendió a poner un traje de neopreno y me dediqué a eso, al buceo. Y después la otra parte complementaria del deporte, el ciclismo. Compré una bici de quinta mano y empecé a dar pedales por toda Asturias. Hice una cosa bastante que me quedará siempre de recuerdo. Anduve todos los concejos de Asturias 3 años seguidos. Los 78 concejos de Asturias los anduve en bicicleta durante 3 años, a días, un día sí, otro día no, bueno, pues con recorridos de cerca de 200 kilómetros. Al día poco a poco, a mi manera, no tenía mayores problemas porque yo siempre fui delgado, me dedicaba a eso y después a la familia. La familia siempre me criticó un poco su desatención, porque dedicaba más horas a lo que era el trabajo, sea en la mina, sindicato o partido, y después la otra parte. Y después un poco a vivir con la familia, viajes, etcétera, pero recalcando esas dos cosas. Buceo, submarinismo entre comillas, en plan aprendiz, no tenía ni puta idea de lo que era, pero sí, era una cosa muy atractiva y era otro mundo. Ver la naturaleza, ver las algas, ver los peces, que no sé ni lo que eran,
pescar no pescaba prácticamente nada, de vez en cuando alguna cosa que se me cruzaba, algún pulpo, y la bicicleta, que eran también una manera de sufrir de otra manera. Y también era una parte de eso que digo de la historia, de la universidad de la vida, te aprende, la lucha contra, y no puedo, y pues hay que subir, y no hay que entregarse. Soy de los que comparto mucho el criterio de, si se quiere, se puede. El morro no va con mi actitud. Yo personalmente para nada pensé que esto iba a terminar así, nunca me imaginé muchas cosas, pero estas en absoluto. A mí me parece bien que la historia tradicional de minera, de siderúrgica, industrial de Asturias, pues se refleje, que quede ahí, que las generaciones venideras, incluso las actuales hoy, sepan que las cosas no llovieron del cielo, ni que existió. Siempre hay una historia, somos porque fuimos, es decir, lo que ahora somos es parte de lo que otros hicieron. A mí me parece bien que se investigue, que se invierta, que se analice todo lo que fue la historia minera, siderúrgica, industrial de Asturias, y que quede reflejado para que la gente lo conozca y no reniegue, conozca su historia, porque, como se dice vulgarmente, si no sabemos de dónde venimos, difícil es saber dónde vamos. El que no tiene rumbo llega a cualquier lado, como se dice en el... A mí me parece bien que se haga museos, y una pena que la reconversión, la palabra reconvertir, estuvo y está prostituida. Reconvertir un trabajo en otro es de trabajar una cosa, eso aquí no existió reconversión, lo que existió fue desindustrialización total, absoluta. Entraríamos en otro terreno que no me corresponde a mí, ni es el motivo de la pregunta, pero el que se recuerde la historia, nuestra historia, de mis raíces, a mí me parece bien, lo aplaudo, y yo creo que había que profundizar incluso más, invertir más, investigar más y profundizar todo lo que se pueda en conocer la historia. Repito que no se llama reindustrializar y no fue reindustrializar. Reindustrializar es cambiar una cosa. Si hago patatas o siembro patatas, ahora recojo o siembro, pues no sé, frijoles. No, aquí fue, teníamos una industria carbonera con los motivos que todo el mundo conoce, y se reconvirtió en parados más o menos de lujo, más o menos con garantías, con más o menos privilegios, lógicamente conquistados y ganados, pero sí, apoyo y me gusta y aplaudo y colaboro en que se siga investigando y fomentando nuestra historia reciente y pasada. Mi universidad fue una parte de mi vida y de lo que soy, para lo bueno y para lo malo y para lo regular, fue la mina. La mina es como una droga, hay como una parte de droga. El que de verdad guste y haya vivido la experiencia que yo viví, por lo menos la mina, sin ningún tipo de duda, volvería a trabajar en la mina. Ya dije antes que si muchas veces me preguntan con lo duro que era y lo mal que lo pasaba y si no sé qué más, digo, bueno, pues con toda esa dureza, con todos esos problemas, con todas esas dificultades, con todas esas miserias, alegrías, verdades y medio verdades, no tengo ninguna duda que volvería a trabajar en la mina, reuniendo todos esos condicionantes, los compañeros, la camaradería que había en aquellos tiempos, el concepto de minero que teníamos, que era mina pura y dura, no había prácticamente tecnología. La última parte, yo cuando me reincorporé en la última parte de mi vida laboral, que estuve unos años haciendo otro tipo de trabajos, ya había cambios, y yo era del martillo, de picar de martillo y hacho, de lo típico clásico, y eso tiene un gusanillo, que quieras o no, oye, como el fumar, no oye fácil dejarlo, con la dureza y con las dificultades que hay. Sin ninguna duda volvería, y me gustaría y me encantaría, si se diera esa situación, volver a pasar por esa historia minera que irá conmigo hasta mis últimos días.